Buen día. Entonces vamos a proceder a elaborar una leva, pero en este caso la entrada va a ser el desplazamiento del seguidor. Esto es lo que se llama un diagrama de fase. Nos vamos a concentrar en la parte superior. Representa cómo se desplaza el seguidor. Recuerden, ¿el seguidor qué es? Es este elemento, el que sigue el movimiento de la leva. En este caso, recordemos, el agujero de esta leva es de 10 milímetros y el espesor de 10. El descentrado acá es de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Quiere decir que cuando ella se mueva entre su punto más alto y más bajo, debería desplazarse en consecuencia esa distancia. Así que este diagrama representaría la forma como se va a desplazar el seguidor. Representa la relación entre el desplazamiento lineal versus el ángulo de rotación de la leva. También es importante entender que puede haber momentos en los cuales el seguidor se puede mantener quieto, es decir, sin ningún movimiento. Eso se llama parada. Y en cuanto a la forma como se desplaza, hay muchas formas. Podría ser una forma lineal, pero el problema con las formas lineales es que los momentos de transición entre, por ejemplo, el desplazamiento y parada del seguidor son momentos de grandes aceleraciones y fuerzas, así que se evitan. Así que generalmente se quiere que el desplazamiento del seguidor siga formas curvas con transiciones suaves. Hay formas senoidales, trapezoidales modificadas. Entonces va a ser muy recurrente especificar la forma como se desplaza mediante funciones de ese tipo, senoidales, trapezoidales. Cicloidales. Todo con el fin de mantener las aceleraciones lo más bajas posibles y por lo tanto las fuerzas inerciales lo más bajas posible. Les voy a cerrar uno de los documentos. Bueno, para poder acceder a esa herramienta, primero que todo voy a cambiar las unidades de mi documento. Voy a dejarlo en milímetros, gramos, segundo. Y en la pestaña de complementos vamos a encontrar levas. Va a haber tres pestañas. Una para la configuración general de la leva. ¿Qué unidades? ¿Qué tipo de leva? ¿Qué tipo de empujador? Y las dimensiones. En movimiento lo que vamos a hacer es especificar el diagrama de fase
de mi seguidor, es decir, esto. En función, los desplazamientos en función de los desplazamientos angulares, los desplazamientos lineales en función de los desplazamientos angulares. Aquí hay uno que ya había preestablecido anteriormente, pero vamos a quitarlo todo. Entonces, aquí dice unidades, puedo manejar métrico o pulgadas. El tipo de leva me permite entre circular y lineal. Pero vamos a trabajar una como la que hicimos la vez pasada. La llaman también pues radial, porque lo que relaciona son los desplazamientos o distancias radiales de la leva con el desplazamiento del seguidor. El diámetro del empujador lo vamos a dejar en 10. Me parece bien. Se refiere a que aquí va a haber una ruedita de un tamaño de 10 milímetros. Pero esa información es para el empujador. Radio inicial. Este va a ser el radio inicial de mi leva. Tener en cuenta la que hicimos la vez pasada, que son de 100 milímetros de diámetro, significa un radio de 50. Voy a dejarlo así. El ángulo de 0 grados significa que cuando esté la leva a 0 grados, el radio de referencia de la leva será de 50 milímetros. Y el sentido de giro, pues manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Voy a dejarlo como está. En donde dice movimiento, me dice cuál es el radio inicial y el ángulo inicial. Voy a agregar entonces una fila para especificar cuál es el desplazamiento. Voy a decirle que se va a expresar con una forma de seno modificado y el radio final va a ser de 70 milímetros. El movimiento en grados va a ser de 90 grados. Quiere decir, va a dar un cuarto de vuelta y va a pasar de 50 milímetros a 70. Es decir, se va a desplazar 20 milímetros. Vamos a darle a agregar. Esta vez voy a decirle que al seguidor se mantenga quieto durante 90 grados más. En ese momento estará a 180 grados. Aquí me va reportando dónde está la posición angular final. Voy a darle a agregar. Y voy a decirle que se desplaza el radio final, que está a 70 a 60, es decir, está bajando nuevamente. Pero voy a decirle que mediante una forma trapezoidal modificada, el radio final va a ser de 60 y el movimiento en grados va a ser de 90. Entonces voy a decirle simplemente que va a bajar, va a mantenerse quieto nuevamente, es decir, un movimiento de parada. Pero lo va a hacer esta vez por 45 grados. Y finalmente quiero que regrese a su radio inicial. Ahora mismo está en 60 de radio actual. Entonces voy a decirle agregar nuevamente un movimiento de tipo cíclico de 45 grados para que regrese al radio final de 50. Y ya está completamente cerrada mi leva. Es decir, ahí hay un ángulo de rotación de 360 grados. Este es mi diagrama de fase. Es decir, esto. Pero cuando digo esto no quiere decir que obedezca a este ejemplo específico, sino que yo mismo me he inventado mi propio diagrama de fase. Entonces le vamos a dar, vamos a dar crear, pero para crearlo necesito especificar esta información. Entonces aquí me da información de la descripción. Es una leva circular, el seguidor tiene un movimiento de traslación, no vimos eso, pero es interesante ver que podemos, aparte de la leva que sea circular y lineal, podemos elegir el tipo de empujador de traslación, pero puede ser de este tipo, desplazamiento a la izquierda o a la derecha, o que oscile a la izquierda o que oscile a la derecha. Voy a dejarlo en traslación. Entonces en creación también puedo especificar el método de creación, crear nueva pieza con pista removida. Es la única acción que me deja. Diámetro, espesor. Bueno, la idea es crear esto de un material en bruto. Así que aquí voy a especificar las dimensiones del material en bruto. Un diámetro de 160
con un espesor de 10 milímetros. El diámetro y la longitud del cubo. Esto es básicamente la protuberancia que yo le puedo colocar por la parte de adelante y por la parte de atrás a la leva. Vamos a ver si puedo encontrar algo parecido a eso para que me puedan entender visualmente a qué me estoy refiriendo. Cubo de leva. Vamos a colocar leva con cubo. Leva radial con cubo. Bueno, esto es lo que representa. Son unas levas que no tienen cubo. ¿Qué sería una leva con cubo? Bueno, con una protuberancia de este estilo. De pronto acá se ve. Sería como una protuberancia que sale del cuerpo principal de la leva. Entonces, solamente que aquí no hay una vista en 3 dimensiones de una leva que tenga cubo. Pero para efectos prácticos sería algo como esto. Una protuberancia que se sale de la superficie base de la leva. Yo la verdad no quiero utilizar nada ahí. Quiero que sea lisita como la de la vez pasada. Si no, de todas maneras usted puede explorar. Aquí es que no me permite simplemente leer qué es lo que me está preguntando. Dice radio, redondeo y chaflán. Voy a ponerlos en 0. Y si no me permite generar nada, diámetro del tablado pasante es para el agujero del eje. Tipo y profundidad de la pista. Por todo. Y creo que con eso es suficiente para generar entonces. Vamos a ver qué sucede. Se requiere un radio inicial de ángulos válidos para crear la leva. Ángulo inicial 0, ¿no? Damos finalizado. Listo, quedó planeta. Si hubiera colocado un cubo, entonces sale una protuberancia por acá. Vamos a verificar las dimensiones de nuestro taladro, por así decirlo, que es el que controla el agujero de la leva. Pero pues ya ustedes saben, la lección anterior es que esto lo eligen en base a las características físicas de la herramienta real que tengan disponible para hacer el agujero del eje. Pero al menos con calcular puedo medir y preguntarle cuánto es esto de 10 milímetros. De igual manera podemos verificar o medir cuál es la distancia entre esto y es un espesor de placa de 10 milímetros. Entonces vamos a crear una carpeta diferente llamada leva seguidor. Aunque la anterior también tenía una leva y un seguidor, pero en este caso es importante porque hemos generado la leva a partir del desplazamiento del seguidor. Hay un ligero problema. Y no podemos emplear este sólido para hacer un ensamble porque tiene estas formas que no son precisamente unas formas continuas como esta, sino que se encuentran interrumpidas. Entonces
Otra opción era haber reducido las tolerancias de esto. Pero bueno. Entonces la idea es poder transformar estas superficies planas a una superficie continua que esté contigua a estas partes. De otra manera, si tratamos de establecer una relación leva con un respectivo seguidor, pues el lío es que simplemente se va a ver interrumpida la simulación de movimiento de esto. Bueno, entonces para corregir, bueno, aquí vemos esto vamos a cerrarlo. Aquí vemos la pieza, pero le había dicho con antelación que quedan estas superficies fragmentadas y nos va a servir para establecer una relación de leva, porque necesitamos una superficie continua. Podemos de hecho mirar cómo es que él crea la pieza. Él idealmente entonces crea una rueda por medio de la revolución de un rectángulo. Y después emplea una operación destruir corte a partir de un cilindro de mayor tamaño. ¿De cuál tamaño? Recuerden que le habíamos especificado unos 180 milímetros de diámetro. Desde esta pieza de 80 milímetros de diámetro por 10 milímetros de espesor se dibujó un contorno de croquis, pero si se dan cuenta ese contorno de croquis no es continuo, sino está construido por un montón de líneas fragmentadas y en algunas ocasiones sí líneas continuas. Entonces, como está creado por líneas discontinuas, por eso se crean superficies discontinuas. Entonces es necesario corregir eso. Y para corregir eso, nos vamos a editar el croquis. Vamos a ver una perspectiva normal a la superficie. Entonces hay una herramienta que se llama herramientas de spline y vamos a darle ajustar spline. Entonces la idea es convertir todo ese fragmento de líneas en una línea continua. Entonces voy a señalar todas las líneas. He señalado una línea de construcción que me va a producir conflicto, entonces voy a presionar control y a seleccionar la línea para que se deseleccione. Y entonces, si se ve bien, deben aparecer estas líneas de referencia señalándome algo así como la curvatura asociada a cada una a esta sola línea. Entonces lo que va a hacer él es unirlas todas y va a darle a aceptar. Ahora miren que cuando señalo la línea, me señala una sola línea continua y no un montón de fragmentos de línea. Entonces voy a salirme del croquis. Y ahora ya no tengo esas superficies fragmentadas. Entonces voy a darle guardar y a continuación voy a crear el resto de piezas para simular el movimiento de mi ensamble. Lo bueno es que hay algunas piezas que me van a servir de la anterior. Vamos a ver. Vamos a medir. El espesor es el mismo que el anterior de 10 milímetros y el agujero es el mismo. 10 milímetros. Entonces voy a utilizar alguna de las piezas del ensamble anterior. De leva.
me va a servir ¿qué cosa? El eje de leva, la carcasa bastidor me van a servir. Incluso podría servirme el seguidor plano. Entonces voy a copiar estas piezas y voy a pegarlas acá donde dice leva seguidor. Entonces voy a cerrar, crear un nuevo documento de ensamblaje y listo. Voy a primero a colocar la carcasa bastidor. Lo siguiente es insertar el eje, ensamblaje, insertar componente, el eje de leva, lo coloco acá y mediante la relación de posición apropiada, señalando simplemente la arista esta y esta arista, él automáticamente viene y me ubica el eje ahí. Necesito incluir la leva, entonces le doy a insertar componente, voy a elegir la leva, pero esta forma especial me va a garantizar que el movimiento del seguidor se mueva como yo lo prescribí para generar esta forma especial de leva. De hecho, tal vez no me va a servir el seguidor de cara plana, sobre todo para esta parte. Entonces va a tocar generar un nuevo seguidor. Pero puedo modificar el actual para que tenga una forma no plana, sino más bien no plana, sino que tenga una forma de rodillo. Entonces, ¿qué haría falta colocar acá? Bueno, voy a insertar el componente que sería en este caso el seguidor plano. Pero el problema con el seguidor plano es esta parte baja. Hay como una parte baja que si yo establezco una relación de tangencia seguramente va a entrar en conflicto con esto. Es más fácil que esto entre en relación de tangencia con una forma, no así, sino una forma más bien cilíndrica. Entonces lo que voy a hacer es modificar este seguidor. Pero creo que me va a ser más fácil hacerlo no aquí, sino directamente en la pieza. Entonces voy a abrir la pieza. Entonces el seguidor hay que modificarlo. Este no me va a servir para establecer la relación apropiada de leva, porque pues esta forma no va a ser compatible con esa superficie. Necesito algo también curvo, radial. De hecho, cuando se creó la leva se especificó que el seguidor iba a tener un rodillo de 10 milímetros. Entonces voy a hacerlo. Esta protuberancia la voy a eliminar. Este croquis tampoco me va a servir. Entonces, para crear esa forma, voy a crear un croquis acá. Pero voy a dibujar un rectángulo. Va a ser de 10. Esta distancia
y esta distancia va a ser también de 10. Adicionalmente voy a dibujar una línea constructiva que pase por todo el centro. Me salgo y voy a hacer una operación de revolución saliente base. El eje de revolución yo lo voy a elegir con esta línea de perfil constructivo, a ver si es que me sale. El croquis está abierto y se entrecruza. Hubiera sido más fácil simplemente dibujar la mitad del rectángulo. Entonces creo que voy a regresarme al croquis. Voy a editarlo. Sí, definitivamente es esto, pero necesito entonces dibujar aquí una línea en todo el medio. Voy a dibujar esta línea de perfil constructivo, la voy a borrar. Voy a dibujar una línea de aquí a acá. Y voy a emplear una herramienta que se llama recortar entidades. Voy a elegir recortar hasta más cercano para recortar todo lo que está de más. Listo. Voy a acotar esto. Y yo pensaría que es más que suficiente con eso. Entonces voy a emplear la opción de operación revolución de saliente base barrido y elegir este croquis. Para la línea alrededor de la cual va a girar, voy a elegir entonces esta y ahí tengo mi rodillo. Podría no necesitar 360 grados, sino solamente 180 grados, pero la orientación diferente, y esto es más o menos lo que me serviría, pero por si acaso voy a emplear los 360 grados. Entonces cierro acá. Deseo reconstruir el ensamble para que en el ensamble ya me aparezca ya es con el rodillo completo. Entonces voy a establecer relación de posición. Primero que esté alineado este par de cilindros. No está del lado que yo deseo, entonces le digo alineación diferente. Le doy a aceptar, bajo el rodillo. Está bien, pero gira. Y como gira, yo quiero garantizar que este siempre tenga esta cara no gire. Entonces para eso señalo esta cara y señalo esta cara. Van a estar entonces paralelos. Así que cuando lo muevo de arriba hacia abajo ya no gira. Bueno, de hecho está mal la relación porque de esa manera no va a estar este radio en una posición radial con respecto a este. Así que toca eliminar eso de paralelo. Entonces toca más bien señalar esta superficie y esta otra superficie de referencia. Entonces vamos a darle relación de posición. Esta superficie y esta superficie ahora ya están paralelas. ¿Listo? Este ensamblaje le voy a llamar leva 2. Ensamble de leva 2. Y lo último es establecer una relación entre el seguidor y la leva. La vez pasada lo hicimos con tangente, de hecho se puede aplicar esta vez con tangente, pero también está la opción de leva. Entonces, vamos a ver si se puede hacer con tangente. Es decir, esta opción, elegimos tangente, señalamos esta superficie y esta superficie. Y parece que es suficiente para establecer las relaciones entre estos dos elementos. Ahí está.
Pero esa no es la única forma de establecer las relaciones. Como tenemos aquí físicamente una leva, pues podemos establecer una relación entre el seguidor y la leva mediante la relación específica de leva. Entonces damos relación de posición. Bueno. Entonces, como les iba comentando, se puede establecer una relación de leva. En este caso me tocó hacer algunas modificaciones en el seguidor. No es de 360 grados como el original, sino de 180 grados. El problema es que si lo haces de 360 grados, corre riesgo que también se establezca una relación de tangencia con la parte de 180 grados de este lado, haciendo que literalmente el seguidor de pronto se relacionara con esta superficie con respecto a esta que completaría los 360 grados. Entonces queríamos evitar eso. Y las relaciones preestablecidas entonces están: la de coincidente para ensamblar el eje en el agujero de la carcasa. Esta que es coincidente entre la arista del eje y la de la leva. Se estableció la relación de coincidente entre los planos del eje y entre los planos del eje y el plano de la leva para que puedan girar solidariamente. Se estableció una relación de concentricidad entre el agujero en la parte superior del bastidor a la carcasa con la superficie cilíndrica del seguidor. Se estableció una relación de paralelismo entre este par de superficies para que estuvieran paralelas y no giraran una con respecto a la otra. Y se estableció la relación de posición de leva listo. Entonces simplemente para establecerla fue necesario dirigirnos a relaciones de posición mecánicas, y estaba la opción de leva, donde elegimos la superficie esta de la leva para el trayectorio de la leva, y para el empujador de la leva simplemente seleccionamos esta superficie. Entonces la forma como se mueve es consistente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer una simulación y un análisis de movimiento. Esto aplica básicamente para realizar cálculos dinámicos sobre los mecanismos que vamos ensamblando. Para acceder a ello, en la opción de complementos de SolidWorks activamos SolidWorks Motion. La otra opción es donde dice complementos por esta ruedita que parece un engrane. Podemos también activarlo en SolidWorks Motion. Damos chulito aquí y chulito acá para que se inicie inmediatamente. Pues en este caso no es necesario porque ya está activo. Entonces esta opción es muy útil de SolidWorks Motion para realizar todo tipo de cálculos dinámicos, calcular desplazamientos, aceleraciones, velocidades, fuerzas, momentos, inclusive potencias y energías. Entonces vamos a proceder a realizar una simulación no solamente de movimiento, sino un análisis dinámico. De todas maneras, aquí ya se estableció previamente, pero podemos aquí cerrar un momento y analizar el primero de nuestros mecanismos. Bueno, no estoy refiriéndome al mecanismo de 4 barras Grashow, pero podría ser el caso. Me refería realmente a la primera leva que nosotros ensamblamos. Vamos a abrir entonces donde dice leva
para hacer un análisis bien sencillo. De todas maneras, ya yo corrí una simulación de movimiento con SolidWorks Motion, pero la idea es generar una nueva de la nada. Entonces, donde dice ensamblaje, le vamos a dar nuevo estudio de movimiento y se va a crear una nueva pestaña. Entonces, para hacer un nuevo estudio de movimiento, pues simplemente vamos a cambiar esta opción que dice animación a análisis de movimiento. Si no está activo el complemento de SolidWorks, lo único que te permite es animación y movimiento básico. Pero los cálculos dinámicos se realizan en análisis de movimiento y solamente se activa si tenemos activo SolidWorks Motion. Miren, voy a desactivar por un momento SolidWorks Motion para que vean eso. Solamente tengo la opción de animación y movimiento básico. Y adicionalmente acá, antes había unas cosas que solamente aparece con SolidWorks Motion, que es para obtener resultados y trazos, que ahí es donde vamos a obtener unos gráficos que nos van a mostrar el comportamiento dinámico de nuestro sistema. Vamos a cambiar de animación a análisis de movimiento. Vamos a colocar entonces un motor rotatorio en el eje. Le vamos a especificar, como no, una velocidad de 10 RPM y le vamos a dar a aceptar. Lo siguiente sería presionar este botón que dice calcula el estudio de movimiento para esa situación particular. Entonces vamos a cambiarlo a una vista así y vamos a darle entonces calcula el estudio de movimiento. Entonces realiza pues los respectivos cálculos durante ese tiempo de la simulación. Una vez ha corrido, puede ser el caso que no corra por algunos conflictos en las relaciones estas. Él te lo va a indicar. De hecho me sucedió con el otro ensamble de la otra leva y me tocó volver a hacer ensamble del inicio. Una vez entonces ya he realizado los cálculos, puedo proceder a que me genere automáticamente los resultados que yo desee. Entonces presiono acá. Elijo entonces una categoría. Puedo elegir desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerzas, momento, energía y electricidad. Voy a elegir desplazamiento, velocidad, aceleración. O sea, categoría. Quiero que me diga el desplazamiento lineal. Selecciono una componente. Voy a elegir la componente Y del desplazamiento. Y donde dice seleccione dos puntos caras en piezas separadas. Entonces voy a seleccionar entre esta cara y esta cara que me diga cuál es el desplazamiento. Me pregunta que contra qué voy a graficar. Puedo hacer el tiempo, fotograma o un nuevo resultado. Y puede decirle opciones para resultados que me muestre el vector en ventana de gráficos. Te le doy a aceptar y él automáticamente me muestra por medio de este gráfico cómo se va desplazando. Esto está en pulgadas por lo que veo. Entonces podemos cambiar el sistema de unidades de mi documento a milímetros. Y básicamente ocurre el desplazamiento entre 180 y 140. Es decir, realmente hubo un desplazamiento de básicamente 40 milímetros. Tiene sentido porque el descentrado que ocurrió aquí es de 20 milímetros. Pero si da una vuelta completa, entonces cubre 20 milímetros hacia el alto, 20 milímetros hacia arriba. Voy a reconstruir y guardar esto. Desde la misma forma yo le puedo pedir más información al programa. Pero por lo pronto voy a guardar este
y voy a hacer algo parecido para la otra leva. Claro que ya lo había preestablecido un estudio de movimiento donde hice el análisis de movimiento para la otra leva. Pero pues no está de más mostrarles a ustedes cómo sería el proceso en este caso. Bueno, el proceso básicamente sería lo mismo que el anterior. La diferencia en este caso es que queremos corroborar algo. Recuerden que para generar la forma compleja de esta leva, yo le especifiqué una serie de movimientos a el programa. Le dije que desde un radio inicial de la leva de 50 se desplazará hasta un radio final de 70, es decir, un desplazamiento de 20 milímetros. Pero mediante una trayectoria de seno modificado, es decir, la forma debería ser un seno modificado. Eso durante 90 grados de rotación. Los siguientes 90 grados de rotación debería mantenerse parado el seguidor. Después baja de 70 a 60, es decir, baja 10 milímetros durante 90 grados de rotación con una forma trapezoidal modificada. Luego para durante 45 grados y nuevamente baja 10 milímetros más hasta un radio inicial de 50 con una trayectoria cicloidal por una rotación de 45 grados dando 360 grados. Es decir, la rotación de una leva completa, una vuelta. El sentido de giro era el sentido de las agujas del reloj. Entonces, vamos a verificar si se reproduce esto acá. Entonces, vamos a repetir entonces en donde dice ensamblaje. Voy a darle nuevo estudio de movimiento. Entonces vamos a establecer un motor. El componente voy a elegir este. Pero ese es el sentido en contra de las manecillas de reloj. Quiero que se mueva como si fuera un reloj. Así que invierto la dirección. Las RPM voy a ponerle 10 RPM. Y vamos a darle a aceptar. Voy a preestablecer entonces un tiempo de 12 segundos. Esto lo voy a cambiar a análisis de movimiento. Y vamos a ver si resulta esto. Calcular el estudio de movimiento. Entonces, si él corre la simulación, quiere decir que esto debería estar realizando los cálculos. Si no, él te va a arrojar mensajes de error diciendo que de pronto hay algo que está mal, como por ejemplo las relaciones que preestableciste para hacer el ensamble. Entonces, como corrió la simulación, diría que debería correr todo bien. Entonces, voy a decirle resultados y trazos. Seleccionar una categoría, desplazamiento lineal. Seleccionar la componente Y. Y elegir dos piezas separadas. Entonces voy a elegir esta superficie y esta superficie. Como el bastidor está fijo, pues vamos a decirle que me muestre en la ventana de gráficos. Y ahí está. Entonces la idea, esto está en milímetros. Entonces dijimos que empezaba acá un radio de 150, pero como el punto de referencia no es el centro de del eje de la leva, por eso pues obviamente cambian los valores, pero lo que importa son los desplazamientos. Entonces quiero coger esto, imprimirlo y pegarlo acá. Entonces esto voy a hacer lo siguiente para que sea más fácil verificar la
la comparación, verificar el diagrama de fases que yo le estipulé al programa. Entonces vamos a recortar todo esto para que en la misma página esté ahí está, y voy a pegar esto y voy a recortar para analizar el diagrama de fases, a ver si es consistente con lo que yo le ordené al programa que me graficara. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esto por una disposición de tipo horizontal y voy a dejar en una misma este par de cosas. Entonces recordemos, aquí voy a sacar unas cuentas para relacionar la unidad de tiempo con el ángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a poner una letra bien grande. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las RPM son 10 RPM. Pero una revolución por minuto es eso. Es una revolución sobre un minuto. Y quiero relacionar las unidades de tiempo, con los grados de rotación. Entonces, para eso hay que transformar esto en radianes por segundo. Entonces, primero que nada, 10 revoluciones por minuto, eso es lo mismo que 360 grados, ¿cierto? Por 10 entre un minuto. Como yo muchas de estas cosas las expresé en rotaciones de 90 grados, ¿sí? Entonces de pronto lo que quisiera es saber 90 grados en qué tiempo transcurre. Entonces primero pasemos esto a grados por segundo, ¿no? Entonces esto es lo mismo que decir 3600 grados en un minuto. Pero un minuto son 60 segundos. Así que si yo realizo esa simple operación, llego a la conclusión de que eso es lo mismo que decir 60 grados por segundo. Entonces podría aplicar una regla de 3 simple para saber más o menos cuántos son 90 grados en segundos. Lo podemos aplicar aquí abajo. Entonces la regla de 3 simple, ¿cómo sería? Si 60 grados por segundo, vamos a colocar los símbolos. Insertar una forma de una flechita, ¿no? Si 60 grados ocurren en un segundo, vamos a coger esto. Entonces, para completar la regla de 3 simple serían 90 grados
a cuántos segundos equivale. Entonces, obviamente, yo podría hacer la regla de 3 simple y sería 90 entre 60. Eso sería que X es igual a 1.5 segundos. Entonces, veamos, verifiquemos entonces eso acá. Vamos a... De hecho, este es el que es más importante que fuera más grande. Para que está. Entonces me dice que el radio inicial es 50 y después pasa un radio final de 70. Es decir, se desplaza 20 milímetros en 90 grados. Es decir, en 1.5 segundos. Lo podemos verificar acá. Entonces veamos el desplazamiento. Pasa de 150 a 170. La diferencia de esos dos valores son 20 milímetros. Entonces la diferencia entre 50 y 70 son 20 milímetros. Dice que eso de un ángulo de 0 a 90. Pero eso transcurre en 1.5 segundos. Por acá es aproximadamente la mitad entre 4.8 y 6. Más o menos, no es exacto. De 6 menos 4. El promedio, 6 más 4.8 entre 2. Eso es más o menos 5.4. Por acá, 5.4 por acá. Hasta por acá. Que es menos de 7.20. Póngale que de aquí hasta acá es 1.2. Quiere decir que aquí es la mitad. Es 0.6. O sea, aquí es raya de 0.6 en 0.6. Entonces más o menos. De 5.4 a menos de 6.6. Ahí hay 1.2, pero obviamente queda este pedacito. O sea, aproximadamente de aquí a acá hay 1 segundo que básicamente transcurre los 90 grados. Entonces le dijimos que lo hiciera con una función de seno modificado. Esto parece una función seno. Después, ¿qué sucede? Los siguientes 90 grados, es decir, los siguientes 1.5 segundos va a estar parado. Entonces, por eso nosotros vemos acá que aquí más o menos transcurre 1.5 segundos para que dé otros 90 grados de vuelta, o sea, otro cuarto de vuelta. Entonces, ¿cómo vemos que esto de aquí a acá es 1.5? Bueno, aquí tenemos una fracción y este pedacito deben ser alrededor de 0.6. O sea que 0.6 más esto. Eso es alrededor de 1.8. Pero obviamente es algo al ojo. Es ligeramente menor que la mitad. Realmente ahí el lío es como tener los valores exactos. Ahí está. De 6.9 segundos. De 6.94 segundos a 8.67. 8.67 menos 6.94. Eso es alrededor de 1.73. O sea, es ligeramente más grande. Pero ahí tendríamos que hacer un zoom para ver si exactamente es el momento como del cambio. Entonces, aproximadamente es 1.5. Ahí nos damos cuenta que el punto que señalamos está ya bajando la curva. Entonces es una cosa como de poder ver los datos. Si hay un problema con la verificación de los datos, no hay problema. Nosotros podemos exportar eso en un archivo de Excel. Entonces vamos a colocarlo en el archivo respectivo.
leva seguidor, vamos a dejarlo ahí. Y obviamente ahí no tendremos que ver al ojo qué es lo que está sucediendo, sino que literalmente hay un Excel con los datos más certeros y precisos. Obviamente suministra los datos es pero podemos decirle que nos separe estas cifras del trazado, texto en columnas, delimitados por comas, y ahí definitivamente hace la separación exacta. Siguiente, finalizar. Entonces, ¿de qué momento, de qué instante de tiempo estamos hablando? Estamos hablando del instante de tiempo después de 6.6 segundos hasta 8.4 más o menos. Entonces vamos a ver 6.6 segundos. Bueno, hay un error, pero sí se entienden que estos son los segundos y este es el desplazamiento lineal. Entonces la idea es ver en qué momento este se convierte en unos 70 y más o menos se mantiene. Entonces desde 7.08 es que realmente llega a la cota de 170 y se mantiene más allá de 8.4. Más allá de 8.4. Entonces miren cómo el desplazamiento se mantiene con 8.4. Aquí otra vez ocurrió el error, pero ya es una cuestión de al haber hecho la separación, utilizar como criterio las comas. Entonces aquí ya empezó a cambiar alrededor de 8.59. La diferencia de esos dos, vamos a ver cuánto da. $1.51, lo que se había predicho con esta cuenta, que más o menos al transcurrir 1.5 segundos más o menos era equivalente a un cuarto de vuelta o 90 grados. Entonces realmente acabamos de comprobar que durante 1.5 segundos estuvo quietecito el seguidor. Después de eso le habíamos ordenado que en un cuarto de vuelta bajara 10 milímetros. O sea, de 70 a 60 baja 10. Ahí está, de 1.70 a 1.70 la diferencia son 10 milímetros. Con una trayectoria que fuera de forma trapezoidal modificada. Entonces si analizamos, sí parece como un trapecio. Cuando dice modificada es que sus extremos son los que tienen una forma curva. Después se le pide que por 1/8 de vuelta, de eso lo hace básicamente en 1/8 de vuelta. Es decir, en la mitad de este tiempo él baja 10 milímetros. Después se para por otros 45 grados de rotación. No, mentiras. Esto lo hace de 70 a 10 en la misma cantidad de tiempo. Es decir, en 1.5 segundos. De aquí a acá
debieron transcurrir 1.5 segundos. Pero se bajó nada más 10 milímetros. Después se mantiene unos 45 grados de rotación, es decir, no 1.5 sino 0.75 segundos. Se mantiene parado el seguidor. Y después, mediante una trayectoria cicloidal, baja a donde estaba en la posición original. Y el ciclo se repetiría nuevamente. Entonces acabamos de verificar que en efecto esto puede realizar unos cálculos de dinámica, o al menos los de desplazamiento. Y acabamos de verificar que el diagrama de fase que me genera acá la salida del seguidor es consistente con lo que yo le había ordenado al programa para generarme la forma específica de la leva para cumplir con esto, que es este mismo diagrama de fase. Entonces, les quiero agradecer por la atención al respecto de esto, y voy a colocar unos cálculos más avanzados de dinámica, pero lo voy a colocar en un listado nuevo de reproducción, porque este está más relacionado con dibujo de máquina. Entonces simplemente quería como probar que en efecto el programa SolidWorks me puede generar una forma de leva que me cumpla con este diagrama de fase. No este, sino este, que es este. Muchas gracias por su atención. Voy a entonces dar por terminado este video. Hasta luego.